Bueno, vamos empezando. Primero que todo, quiero presentarme. Mi nombre es Ana María Moreno. Yo soy la directora comercial y de mercadeo de San Vicente Fundación. San Vicente Fundación está compuesta por 4 entidades. Una de estas es Centros Especializados. También tenemos el Hospital Universitario en Medellín, y ATM, que es el Instituto de Alta Tecnología Médica, que es solo de resonancia magnética, y adicionalmente Corpaul, que tiene 5 unidades de negocio, donde tenemos una planta farmacéutica, también tenemos el negocio de parqueaderos, una planta de esterilización, todo el negocio de promocionales y todo el tema de medio ambiente. Tenemos un reciclaje de llantas en Jumbo y también tenemos todo el manejo de desechos que está aquí en Medellín y de materiales. Bueno, esta invitación, queremos agradecerles su tiempo. Sabemos que para todos es difícil sacar el espacio de su día para venir acá, pero nos complace mucho verlos a todos y es el inicio de un programa que nosotros denominamos Juntos Sanamos Mejor. Y la idea es que en las diferentes especialidades que tenemos podamos compartir con ustedes el conocimiento y podamos empezar a crear redes donde nos apoyemos mutuamente. Entonces, este es el primero de los talleres. El próximo va a ser el 24 de septiembre y el otro va a ser en el mes de octubre. Ahorita les contamos un poquito las fechas y los temas. Quiero presentarles al doctor Juan Manuel Sierra Jones. Él es el director de Centros Especializados. Nos va a dar un corto saludo y luego el taller teórico práctico nos lo va a dar el doctor William Uribe. Él es cardiólogo, electrofisiólogo y es el director del servicio de electrofisiología de Centros Especializados de San Vicente Fundación. Adicionalmente, es profesor en la Universidad del CES y en la Bolivariana y es el autor del libro Electrocardiografía y Arritmias. En una memoria USB que les vamos a dar al final está el libro, o sea que ustedes van a poder todos tenerlo. Esperamos que disfruten este tiempo con nosotros y les agradecemos mucho su presencia. Gracias, Ana. Muy buenas tardes a todos. Créanme que la presencia de ustedes es supremamente importante. Yo digo que, te estaba diciendo aquí a William, que así como los artistas dicen que viven de los aplausos, nosotros vivimos del acompañamiento. Y ese acompañamiento porque no únicamente somos prestadores de servicios, sino que somos formadores de talento humano. Y la presencia de ustedes nos convoca a continuar con esa misión que nos trazamos a través de todo el tiempo. Son 101 años de existencia, 101 años formando talento humano. Nuestra misión no cambia para nada. Centros Especializados conserva la misma misión que tiene el Hospital Universitario y es, para que ustedes todos nos sirvan de embajadores, prestar los servicios de alta complejidad a los pacientes que con mayor necesidad y con menores recursos tienen. Únicamente para darles un dato, el 93% de nuestros pacientes atendidos aquí en Centros Especializados corresponde a pacientes de CISBEN, a pacientes de SOAT y a pacientes del contributivo, porque todo el mundo piensa, y ha sido una mala imagen que nos han vendido, de que nosotros somos exclusivamente para pacientes de medicina prepagada, para pólizas, para pacientes extranjeros. Todos esos que les acabo de mencionar como últimos, que dicen como los que se pudieran considerar aparte, no significan más del 7% de nuestras atenciones. O sea que somos fieles a nuestra misión trazada durante más de estos 100 años que llevamos, y en el propósito es otros 100. Les decía que ustedes son verdaderamente lo que nos nutre, lo que nos motiva. Encontrarme mis compañeros aquí, le agradezco a Fernando que esté aquí con nosotros, en sentido de que miren cómo para todos los que son tan jóvenes, pues nosotros ya los viejitos estamos decrépitos, pero esa motivación que tienen todos ustedes del aprendizaje, del compartir, y en la especialidad donde muchas veces nos vemos comprometidos a aquellos pacientes más críticos, entender y poder sentir el apoyo. Yo quiero que reciban del doctor Uribe toda la información, pero que queden sobre todo con un nexo institucional,
que sepan que nosotros estamos dispuestos en todo momento a prestar cualquier tipo de ayuda que se presente para que podamos darle con satisfacción a los pacientes la oportunidad de vida, la oportunidad de continuar con sus familias, que es lo más preciado que uno tiene. De manera que siéntanse en casa, esta institución es de ustedes, y que si esta es la primera vez, pues las próximas nos veremos con mucho más, dijéramos, entusiasmo, en el sentido de que ustedes son los que van a hacer que nosotros mantengamos este propósito por mucho tiempo. De nuevo, muchísimas gracias y los dejo con el doctor William. Bienvenidos todos nuevamente. Por parte mía, les agradezco muchísimo siempre esta compañía que me han dado. Muchas caras conocidas veo aquí, muchos nuevos también, bienvenidos a todos estos talleres que hemos liderado siempre en la región de Medellín, pero que ahora los vamos a traer acá al Oriente. Y este es el primero de ellos. Y vamos a hacer una serie de talleres. Este primero es básico, pero para los electrocardiogramas que ustedes tienen en la consulta y en las urgencias es fundamental. Fundamental porque lo diseñé específicamente para ustedes, para que esos electrocardiogramas que siempre han sido motivo de discordia, siempre son motivo de preguntas, siempre son motivo de inquietud por parte de ustedes, aquí encuentren hoy cómo resolver esas dudas que se generan durante el ejercicio de la profesión. El diseño es, primero quiero compartir con ustedes, en los 23 años que llevo de experiencia en la docencia de la electrocardiografía, mi visión personal de cómo se debe interpretar un electrocardiograma. A partir de qué bases soy capaz yo de entender la electrocardiografía para no tenérmela que aprender de memoria, para no tener que memorizar muchas cosas, sino que simplemente con base en esa fisiología, anatomía y situación espacial especial que tiene el corazón en el tórax, podamos entender qué es lo que pasa en el electrocardiograma. Y eso van a ser unos 30 minutos iniciales. A partir de ahí ya taller. Para el taller, los que me conocen que ya me estaban diciendo que no le preguntara a nadie, hoy no vamos a hacer mucha pregunta, a no ser que alguno quiera participar pues espontáneamente, por ejemplo, sino que vamos a tratar con ese sistema de audio-respuesta que en el taller entonces le vamos a dar cómo se inicia el sistema de preguntas. Muy bien, entonces lo que quiero compartir en esta primera media hora inicial tiene una historia, así como la electrocardiografía tiene una historia. Y la historia empezó en 1991, cuando estaba yo en mi primer mes de medicina interna de la residencia, en donde la bolivariana me llama para dictar las clases de electrocardiografía de quinto y sexto semestre. Yo lo único que pregunté es cuánto tiempo me dan para preparar eso, porque yo no tengo nada escrito, ¿cierto? Ni nada listo. Entonces me dieron un mes y por lo tanto las primeras clases las presenté en tiza y tablero. Eso obviamente tiene una evolución. Después me fui a los acetatos, como mucha gracia, el retroproyector. Después pasé a un proyector, tomábamos las fotos directamente de la pantalla del computador. Eso era bote y bote rollos, porque eso nada salía bueno, eso todo salía oscuro. Hasta que finalmente llegan los sistemas especializados como este en que les voy a dar la presentación de hoy. Y pasé por todos los desarrolladores de presentaciones de slideshow hasta finalmente el que utiliza Mac, que es el Keynote, que es el que van a ver hoy las gracias que tiene. Este señor, el doctor William Enthoven, ideó la gran arma que tenemos hoy en día los médicos para detectar los diagnósticos de las alteraciones del ritmo, que es el electrocardiograma. ¿De dónde se le ocurrió la idea? Él tomó las investigaciones básicas de alguien que se preguntó, ¿cómo hago yo para sacar la energía eléctrica del corazón a la piel? Esa persona, cuando pensó en eso, ahí nace el electrocardiograma. Porque esa persona lo que dice es, bueno, ¿yo cómo hago para que esa energía eléctrica que se está generando en cada latido cardíaco, yo la pueda registrar en la piel? Él vio que el cuerpo humano es un gran volumen conductor, que a través de sus fluidos el impulso eléctrico viaja y llega hasta la piel. Lo que había que hacer era cómo detectarla, cómo sensarla, qué tipo de electrodo utilizar para obtener esas primeras señales. Después de que ese doctor hizo eso, el doctor Enthoven, ya se diseñó
un concepto que es el galvanómetro de cuerda. Este es su galvanómetro de cuerda, que consiste en un gran electroimán que tiene un polo positivo, un polo negativo, y que él le ponía una cuerdita de plata en el centro para que, de acuerdo a como el electroimán detectara la energía, la cuerdita girara. Esa cuerdita hoy en día es el estilo del electrocardiógrafo, o sea, la agujetica que se mueve. Y ahorita vamos a ver cómo es que eso funciona. Este primer perrito fue el primer electrocardiograma que lo tomaron, fue a él. Ese perrito era del investigador que estaba trabajando en todo esto, se llamaba Jimmy el perrito, y ese es el primer electrocardiograma. A partir de ahí el doctor Einthoven diseña su primer electrocardiógrafo, que lo tuvo que ubicar a 1 milla del hospital, porque necesitaba un cuarto entero de ese tamaño y necesitaba 5 personas para tomar el electrocardiograma. Entonces no cabían en el hospitalito de esa época, se lo llevó a 1,5 kilómetros, o sea 1 milla, lo cableó hasta allá y el paciente estaba en el hospital, pero del cable llegaba hasta el cuarto de ellos y allí le tomaban el electrocardiograma. Ahí se ve cómo era el cuarto. Y estos son los primeros electrocardiógrafos. Este es muy importante porque fue el primero comercial, o sea, ya cuando se empezó a vender por todo el mundo, ese fue el primer electrocardiógrafo, pero mire pues que todavía el polo a tierra era, y las conexiones era el polo a tierra, el pie que está en el suelo, y todos los otros están metidos, las manos y el pie izquierdo está metido en un recipiente de solución salina fisiológica, y a eso era que le conectaban el electrodo y de ahí sacaban la energía eléctrica del paciente para representarla en un electrocardiograma. Y miren a lo que vamos a llegar, llegamos ya. Estamos en esta época de los smartphones, en donde hay 2 formas, una ponérselo sobre el pecho, la otra poner los dedos en esta caja que se le adapta por ahora al iPhone, no sé si el Android tiene, y uno pone sus dedos ahí y ve su electrocardiograma en vivo, lo ve en tiempo real, no grabadito ni diseñado como los del pulso, sino el electrocardiograma. Pero mejor aún para ustedes, y se les va a solucionar muchos de sus problemas, ya lo hay que esperar que lo comercialicen en Colombia, pero hay estetoscopio que le muestra los soplos pero con fonocardiograma, es decir, usted ya no se tiene que matar por la estenosis aórtica, soplos sistólicos, no, ahí lo va a ver, y fuera de eso le dice, y este es el electrocardiograma de ese señor en este momento, mírenlo aquí le muestra el electrocardiograma y aquí le muestra el soplo que tiene el paciente, y eso ya es realidad, eso no es futuro. Pero entonces devolvámonos para poder entender este concepto del volumen conductor. El cuerpo humano es un volumen conductor para el corazón, de tal manera que la energía eléctrica del corazón se transmite hasta la piel y por eso es que la obtenemos allí en el electrocardiograma. Pero ¿qué es lo que pasa? Vamos a ponerlo experimental en una pecerita, en un acuario, en donde echemos solución salina fisiológica y a eso le metemos un par de electrodos, los conectamos a una batería y le ponemos a eso energía. Cuando hacemos eso, inmediatamente se produce un fenómeno que va a ser la despolarización, que dependiendo de donde esté el electrodo positivo, y recuerden esto en electrocardiografía, todos los electrodos activos, los que ponemos en el pecho, los que ponemos en las manos, excepto en la pierna derecha, son positivos, son exploradores, son los que están detectando la energía eléctrica del corazón. Por lo tanto, si yo lo que hago es que genero una corriente que se dirige en esta forma y mi electrodo positivo está aquí, el otro es el electrodo indiferente o electrodo a tierra. Así que si yo estoy viendo que esa corriente se acerca, la aguja del estilo que les mostré ahorita se genera hacia arriba y el electrocardiograma escribe una deflexión positiva, una onda positiva, una R. Pero si esa corriente eléctrica se la generamos al electrodo positivo que se aleje de él lo que escribe es una deflexión negativa, o un QS o una S, pero una onda negativa. Y ese es el principio básico de la electrocardiografía para poder entender todo lo otro que vamos a decir. Sin embargo, hay cosas interesantes como es el proceso de despolarización hacia un electrodo positivo, se hace de negativo a positivo, y el proceso de repolarización que se hace a la inversa, se hace alejándose de ese positivo, pero dejándole cargas positivas a él, y por eso es que aquí vimos que las 2 ondas se hacen de manera positiva. Si yo tengo algo, una patología, la isquemia usualmente, que me cambie la dirección de la repolarización,
polarización y esa repolarización se haga en el mismo sentido, entonces la onda que yo obtengo de repolarización es negativa y ya ustedes ahí encontraron la causa de por qué a uno se le invierte la onda T en un episodio isquémico, porque la isquemia le altera la dirección a la repolarización. El corazón dentro del tórax ocupa un espacio. Ese espacio hay que tenerlo en la cabeza para poder interpretar el electrocardiograma, porque si yo interpreto esta posición del corazón como caído, como nos representan siempre el corazón como en gotera, así como está el micrófono, si así estuviera el corazón en el tórax, las derivaciones nos darían una información muy diferente a la que nos dan en realidad. Miren que ese corazón está apoyado sobre su pared inferior, su ápex mira hacia el frente y todo lo otro está hacia atrás. Entonces yo tengo que saber que el ápex es una región anterior y que toda la base del corazón es una región posterior. Y eso lo voy a ver en aplicación en la electrocardiografía a través de varios de los conceptos. Segundo concepto importante, el corazón tiene un sitio espacial dentro del tórax, pero el electrocardiograma no ve al corazón real, porque no estamos con los electrodos epicárdicos, porque no se los pegamos al epicardio cardíaco, sino que los pegamos al tórax y a las extremidades. Por lo tanto, el electrocardiograma está analizando el corazón desde fuera, desde el espacio. Para entender eso, tenemos que repasar este concepto del ángulo sólido, que es bastante complejo y que no es el interés aquí de que nos lo sepamos, simplemente de que lo entendamos. Resulta que este P es el electrodo explorador, cualquiera de los que ustedes conocen que le ponen en la superficie corporal al paciente. Todos esos electrodos hacen parte central de una esfera en el espacio, porque están por fuera del corazón. Y esa esfera tiene un diámetro, un radio, de 1. Y el ángulo sólido que se forma entre un punto explorador, el electrodo, y un cuerpo, el corazón, dentro del tórax, estará formado por todas las líneas rectas que, uniendo el punto explorador con el punto explorado, pasen a través de esa esfera. O sea que el ángulo sólido es solo este pedacito. Eso hace que yo, si muevo esto y retiro el corazón de ese electrodo explorador, el ángulo sólido sea inversamente proporcional a la distancia. Es decir, que ese electrodo va a haber bajo voltaje en ese corazón. Ejemplo, el enfisema. Aumento del diámetro anteroposterior, ocupa parte aire, aleja el tórax anterior del electrodo que está allí explorándolo del corazón y por lo tanto los enfisematosos tienen un bajo voltaje generalizado. Esa es una aplicación. Pero también es cierto que si yo aumento el tamaño de lo que estoy explorando, las hipertrofias, el ángulo sólido es directamente proporcional al tamaño y por lo tanto el voltaje que ese electrodo ve es aumentado. Entonces ya de entrada eso nos explica por qué las hipertrofias cursan con alto voltaje al electrocardiograma. Y en cuanto a la influencia de ese ángulo sólido para la enfermedad coronaria, el ángulo sólido se puede influir por el tamaño, que es una influencia espacial, o sea que a menor tamaño, menor elevación de una zona, por ejemplo, que tenga lesión, la elevación del ST en esta zona de miocardio experimental, o si yo tengo mucho mayor tamaño de zona o área lesionada, el aumento del ST va a ser aún mayor. Entonces fíjese que eso me habla de una enfermedad isquémica aguda en evolución y de acuerdo a la elevación del punto J va a ser el daño que está en el miocardio. Pero además el ángulo sólido se afecta por influencias no espaciales, que son las alteraciones electrolíticas que hay de membrana celular. Resulta que yo en una lesión o isquemia, en una enfermedad coronaria aguda, yo hago una alteración dramática de los potenciales de acción de las células y por lo tanto altero más las cargas eléctricas en este que en este, por decir un ejemplo, y este eleva menos el ST que este. De tal manera que cuando usted se enfrente ante un paciente con un síndrome coronario agudo y lo vea con una gran elevación del ST y después se enfrente a otro y lo vea con una pequeña elevación del ST, cualquiera de las dos situaciones que le haya producido a ese paciente la gran elevación del ST es más peligrosa
y tiene más riesgo, la una por tamaño y la otra por alteración eléctrica. Recuerden que la mayoría de los infartos en fase aguda no se mueren por falla de bomba, se mueren por arritmia, se mueren por taquicardia ventricular y fibrilación ventricular, y eso es producto de esa alteración eléctrica que sufre la zona con lesión o isquemia. En este video les quiero mostrar algo práctico acerca de las generalidades de la toma del electrocardiograma. Y miren qué importancia tiene, que nadie lo hace, que la camilla del paciente sea a 45 grados. Si usted me lo acuesta, los hemidiafragmas se suben, el corazón se echa para atrás y por lo tanto todo se cambia en la anatomía del paciente, o sea que el electrocardiograma cambia por completo. Si me lo deja a 45 grados, conserva la posición espacial dentro del tórax, que es la que requerimos. Lo otro ya es cosas que ustedes dominan, que es el aseo de la porción de la piel. Recuerden que estamos obteniendo la energía eléctrica que a través de los fluidos corporales llega desde el corazón, viaja por la sangre, los espacios intercelulares, etcétera, etcétera, y llega hasta la piel. Si no la limpio, entonces la señal va a llegar fea, con interferencia y de mala calidad. Entonces, limpio la piel. Después paso a ubicar anatómicamente dónde coloco los electrodos del pecho, que son los más importantes porque los de las extremidades se colocan pues en los sitios convencionales de las muñecas y los tobillos. Y miren la importancia de esto. Si hemos entendido todo lo que vengo diciendo hasta acá, si usted me coloca estos dos, no en el cuarto espacio intercostal, izquierdo y derecho, sino en el tercero o en el segundo, me cambió todo el electrocardiograma. Me aumentó las ondas R donde no habían, me puso ondas Q donde no habían, me puso S donde no habían, y todo eso es interpretación final del médico. Así que mucho énfasis en el cuarto espacio intercostal, ubicándolo para poder poner los dos primeros. De ahí en adelante nos saltamos hasta el quinto espacio intercostal, y mucho énfasis en que el B5 y el B6 sean en la línea axilar media y axilar anterior. La gente por pereza deja todo eso por aquí, en la axilar anterior. Y si no lo llevan hasta la axilar media, se nos pierden todas las hipertrofias, se nos pierden todas las desviaciones de eje y todas las patologías que rotan el corazón hacia la izquierda. Miren qué interesante el concepto que les acabo de mostrar. Hagan de cuenta que ustedes están mirando ese corazón desde el abdomen y le están viendo el ápice. Así ya ustedes siempre, cuando les enseñen qué es una rotación horaria y antihoraria esa y horaria esta, nunca se les va a olvidar, porque se mira es así. Usted mirando el paciente como si estuviera por debajo del diafragma y quitándole el diafragma, y así usted sabe cómo se desvía, que en la hipertrofia izquierda el corazón hace una rotación antihoraria y en la hipertrofia derecha hace una rotación horaria. Por lo tanto, en la hipertrofia izquierda usted desvía la transición de las precordiales hacia la derecha, hacia B1, B2, y en la hipertrofia derecha usted desvía la transición de las precordiales hacia B5 y B6. Eso es lo que les están explicando acá en el dibujo, hacia dónde se desvía cuando es clockwise o a favor del reloj y cuando es counterclockwise o en contra del reloj. Así es, en contra de las manecillas del reloj, lo que se va desviando esa derivación. El potencial de acción tradicionalmente nos los han explicado de muchísimas maneras, pero yo me he diseñado la forma para arritmias y para electrocardiografía de explicarlo tan sencillo como con esa plastilina o esos goodies, yo ni sé qué es eso, pero que se diseñaron con unos canales iónicos de plastilina en donde el sodio y el potasio es el que entra, el potasio el que sale, y yo les quiero a ustedes mostrar en una animación qué debemos saber del potencial de acción para poder entender las arritmias y para poder entender el electrocardiograma. Lo que debemos saber es bastante sencillo. Cuando la célula, que no es automática, está en reposo, inscribiría una línea recta. Ahí no hemos hecho un estímulo. Cuando el estímulo llega a la célula, lo primero que produce es una entrada rápida del sodio, y esa fase no dura más de 1 milisegundo y entra de forma masiva y rápida el sodio al interior de la célula y produce la fase 0 del potencial de acción, que es esa, así de recta y así de rápida. A partir de ahí, el potasio empieza a salir de la célula por sus canales y por lo tanto la célula, como está perdiendo un ion que es positivo, baja un poquito su potencial, la fase 1, hacia negativo.
Cuando va a seguir bajando porque está perdiendo potasio, se activan los canales lentos del calcio que finalmente fueron activados desde que llegó el estímulo, pero como son lentos, apenas allá están empezando a actuar. Entonces permiten que entre el calcio, que es un ion positivo. Entonces hay salida de potasio, pero entrada de calcio, salen positivos y entran positivos y se produce la fase de plató, la fase de meseta del potencial de acción, que es la fase 2 del potencial de acción. En ese momento se activa una corriente de salida de potasio grande y supera a el calcio y por lo tanto 100 milisegundos después, que es lo que duran abiertos los canales de calcio, ya se produce nuevamente una disminución del potencial de acción y una búsqueda de más negatividad porque está perdiendo potasio. Ya en este momento empieza entonces a suceder la fase final o fase 4 del potencial de acción, en donde entra potasio, sale sodio y es la bomba final del potencial de acción, que solo en las células automáticas, si está dominado por una corriente especial que se denomina IF, entonces se producirá un potencial de acción automático. Si no, si es una célula de Purkinje, que son las células que vamos a ver más en electrocardiografía, esas células tienen que esperar hasta que otro impulso eléctrico llegue a estimularlas y por lo tanto genere estos potenciales de acción. Miren que la correlación de cada uno de los sitios del electrocardiograma es con el potencial de acción. El disparo, el potencial de acción del nodo sinusal, se ve la despolarización que ese disparo produce en las aurículas y esa es la onda P. Entonces este primer disparo, este potencial de acción de automatismo no se ve, pero lo que generan las aurículas, que son músculos, generan un potencial de acción como el que les acabé de mostrar, como el de Purkinje. A partir de ahí el estímulo llega a una fase de reposo porque se enfrenta al nodo AB y el nodo AB tampoco despolariza nada al electrocardiograma. El nodo AB nos sirve fisiológicamente para retrasar el impulso eléctrico, para conducir lento. ¿Y saben para qué? Para que los ventrículos se puedan llenar adecuadamente. O sea que ese periodo, este pedacito, que se conoce con el nombre de segmento PR, y que hace parte del intervalo PR que ustedes conocen, que es desde el inicio de la P hasta el inicio del QRS, ese segmento es el paso del estímulo eléctrico por el nodo AB, es el tiempo que le está permitiendo fisiológicamente el corazón a que las aurículas llenen los ventrículos y que después de ellos se pueda producir la despolarización de las de His y de las ramas y por lo tanto de los ventrículos, haciendo que se genere la sístole ventricular y entonces ahí sí se dé la vida del paciente, que es el flujo de sangre hacia todo el organismo. A partir de ahí también el corazón inicia un periodo de repolarización en donde tiene una fase inicial de la repolarización que es el segmento ST, mientras todo se estabiliza y después ya hace la repolarización activa de los ventrículos, que es finalmente la onda T y la onda U. Enthoven diseñó 3 derivaciones. Las 3 primeras derivaciones del electrocardiograma se conocen con el nombre de 3 derivaciones estándar o derivaciones bipolares de las extremidades. Son de 1, de 2 y de 3. Pero él siempre tuvo en la mente que esas derivaciones no podían funcionar de manera independiente, sino que el triángulo famoso que él sabe, que él diseña, dice y asume que el corazón es el centro eléctrico de ese cuerpo que funciona como volumen conductor y que por lo tanto, cada que yo piense en el triángulo de Enthoven, tengo que asumir que está en el corazón. Pero más aún, el sistema exoaxial, que es unir el triángulo de Enthoven con las derivaciones ABR, ABL y ABF, o sea, todo el plano frontal, sistema de 6 derivaciones o exoaxial, se pinta usualmente con todas esas líneas y en un plano cartesiano. Yo les digo a ustedes, eso se lo tienen que aprender, pero siempre que lo interpreten, miren el plano cartesiano allá puesto, en el corazón, teniendo en cuenta que este punto, que es el punto eléctrico central del corazón, está localizado en la parte superior del septum interventricular, ligeramente a la izquierda. Así usted no se les va a volver a olvidar que teniendo ABF, todo lo que esté a la izquierda de ABF es izquierdo. Todo lo que esté por debajo de D1
es inferior, todo lo que esté a la derecha de ABF es derecho, y todo lo que esté por encima de D1 es superior. Entonces así, si uno lo pone en ese sitio, nunca se va a tener que aprender de memoria. Ve, ABL es, mira la parte lateral alta o baja. Lateral alta porque ABL está por encima de D1. ABL viene a estar en este sitio y por lo tanto verá esta zona del corazón que es la lateral alta. D2, D3 y ABF miran la parte inferior. Sí, porque están todos localizados por debajo de D1 y por lo tanto yo solo hablo del electrodo positivo, recuerden eso, por ahí empecé la charla, es el electrodo explorador. Esos electrodos positivos de las 3 derivaciones están localizados por debajo de D1 y por lo tanto miran todo lo inferior del corazón. Eso, sumado a los principios vectoriales, nos van a permitir a nosotros interpretar de manera adecuada los electrocardiogramas. El primer concepto es que no vamos a hablar sino del electrodo positivo. Todos estos son positivos. Un electrodo positivo, cuando ve que una energía se le acerca, produce una deflexión positiva. Eso ya lo sabemos. Pero es que resulta que toda la energía eléctrica del corazón se puede traducir a vectores. Y los vectores todos tienen una cola, el mango de la flecha, y una flecha, la cabeza de la flecha. O sea que van a tener una dirección y tienen un espesor. Y yo represento en electrocardiografía con dirección el sentido de la flecha y con espesor la cantidad de energía que quiero representar. De tal manera que a estos dos electrodos se les está acercando la corriente, pero como este está trayendo más energía que esta deflexión positiva es mucho mayor que esta. La misma situación es cierta para ese electrodo positivo si la energía se le está alejando. Si se le aleja poquita energía, es decir, se le aleja despolarización, se le alejan células que están orientadas en otra dirección anatómica diferente al electrodo explorador, va a producir una deflexión negativa. Y si se le aleja mucha, va a producir una deflexión negativa de mucho mayor voltaje. Las derivaciones están influenciadas por zonas. Ejemplo, este es D2, esta es la derivación de 2 que se arma con el electrodo negativo en el brazo derecho y el electrodo positivo en la pierna izquierda. Esa derivación tiene este campo de influencia. Todo lo que esté bajo esta zona es influencia para D2 y está representado con el número de flechitas más abundante las zonas que más influyen a D2. O sea que yo cuando estoy analizando a D2 es esto de aquí del centro, la corriente eléctrica que está pasando por ese centro cardíaco. Y así en cada una de las derivaciones. Por eso es que nosotros armamos este tipo de dibujos con base en los electrodos positivos de los pacientes y decimos que en un paciente que es normal, la despolarización eléctrica en ciertas derivaciones siempre tendrá que ser positiva. Y si yo veo que una derivación de esas no es positiva, asumo que hay una patología o que el electrocardiograma fue mal tomado. Electrodos de los electrocardiógrafos no ven cada vectorcito porque se enloquecerían. Siempre la energía eléctrica que estamos analizando de la despolarización cardíaca es la sumatoria de vectores, que es un número infinito, pero que se hace por regiones. Cada electrodo ve una región del corazón, pero en esa región él está viendo la resultante de la sumatoria de un número infinito de vectores que se depolariza en cada latido cardíaco. Por lo tanto, eso me orienta a mí a entender que el eje eléctrico que tanto nos hablan del QRS, o el eje eléctrico cardíaco, o el eje eléctrico de la despolarización ventricular, será la sumatoria de un número infinito de vectores sumadas las dos masas ventriculares, derecha e izquierda, las sumé aquí, como un ejemplo, les puse las direcciones de todos los vectores que se producen en un latido cualquiera, pero a todo eso se le realiza siempre es una sumatoria y, por ejemplo, el electrodo que está aquí positivo lo que ve es que se acerca. Por eso esa dirección específica de este vector que va de izquierda a derecha y de arriba a abajo y de adelante a atrás, el D2 la tiene que ver positiva. ¿Sí? Porque siempre irá en esta dirección. Pero si usted me pone un electrodo acá, como el B1, la ve en parte negativa, porque se está alejando de él. La electrocardiografía que todos ustedes se saben
proviene de la vectocardiografía. Toda nuestra electrocardiografía es vectorial, por lo que acabé de explicar, porque la energía eléctrica que tenemos en el corazón, toda se puede convertir a vectores, flechas y asas. Por lo tanto, estos dibujos tan complicados que antes nos tocaba aprendernos y que ahora los mismos electrocardiógrafos más avanzados los hacen de manera automática y uno no tiene que saber nada de eso, se basan en los vectores de despolarización. Y miren cómo con estos electrocardiogramas nuevos, que son de 2, 3 canales, 6 canales, 12 canales, al mismo tiempo. Recuerden que la ventaja de hoy en día es que podemos ver el mismo latido desde las 12 derivaciones. Usted toma un electrocardiograma de los de tirita, de 1, de 2, de 3, así. El primer latido nunca más en la vida lo vuelve a repetir. Lo vio en D1. El segundo en D1, el tercero en D1 y pasa a D2, el cuarto en D2, el quinto en D2, el sexto en D2, pero el séptimo ya va en D3. Aquí no, aquí si usted tiene 12 derivaciones, ese latido lo vio en las 12. Y eso es supremamente importante para la interpretación de las arritmias y de algunas patologías. Miren, por ejemplo, que en esta patología le tracé una linecita aquí para que se den cuenta que la R de ABL se está inscribiendo antes que la R de ABR. Y eso se explica muy fácil. ABL tiene su electrodo positivo aquí. Si el vector se está dirigiendo en esta forma, ¿por dónde pasa primero? Por ABL. Y como sigue en esta dirección, el positivo de ABR apenas lo viene a encontrar por acá. Y por lo tanto, la R de ABR se produce tardía. Como eso es un hemibloqueo antero superior izquierdo, yo con un electrocardiógrafo de 3 canales soy capaz de ver ese hallazgo. Si es en un electrocardiógrafo de un solo canal, el diagnóstico se me pierde. Pues bien, el patrón de las derivaciones precordiales es fácil de entender si le aplicamos todos estos conceptos básicos que llevamos hasta ahorita. Y vamos entonces a entender, por ejemplo, en la despolarización normal cardíaca ventricular, que empieza desde el nodo sinusal cuando se transmite hasta el nodo AB, a partir de allí el estímulo baja por el haz de His y rápidamente en sus 2 ramas. La rama izquierda conduce 10 milisegundos más rápido que la derecha y por lo tanto el septum interventricular se despolariza de izquierda a derecha. Así es que ese primer vector de despolarización tiene esa dirección. A partir de ahí el estímulo llega tan rápido a los 2 endocardios ventriculares que llega casi que al mismo tiempo. Pero el ventrículo derecho, la pared libre del ventrículo derecho es supremamente delgada comparada con la izquierda y por lo tanto el estímulo eléctrico se demora menos en pasar desde el endocardio hasta el epicardio y eso hace que ese sea el segundo vector de despolarización ventricular. En ese momento ya se despolariza la gran masa ventricular izquierda, que es la que se ve al electrocardiograma, y esa gran masa ventricular izquierda lo que hace es que genera una despolarización primero apical, después hacia la región basal y finalmente a la lateral basal, es decir, hacia arriba del corazón, y por lo tanto genera la última fuerza eléctrica. Entonces digamos cómo se ve eso en 2 electrodos que sean opuestos, el de B1 y el de B6. Recuerden, los electrodos positivos. Este primer vector lo ve como una deflexión inicial positiva y este segundo vector como una deflexión inicial positiva porque ambos se acercan. Pero a partir de ahí se inscribe toda la gran negatividad que tiene B1 y él está viendo a 3, 4 y 5 que son una gran masa muscular que se está alejando de B1. Por lo tanto, cuando yo tenga un electrocardiograma de un paciente que no muestre en la derivación B1 R pequeñita con S profunda, hay anormalidad. O se rotó el corazón, que es lo que vamos a ver y lo que hemos estado explicando. B6, ¿cómo ve ese mismo fenómeno? El primer vector y el segundo vector los ve casi simultáneos, los ve como una pequeñita onda Q porque se le alejan. Pero a partir de ahí ve que toda la gran masa ventricular izquierda se le acerca y por lo tanto ve una gran onda R en B5 y en B6 en las derivaciones izquierdas. Entonces de ahí aprende uno el primer concepto. ¿Cómo se ve el ventrículo derecho en las precordiales? Como una pequeñita R en B1 y una pequeñita Q en B6. Obviamente,
es sumado el ventrículo derecho al septum, y casi que todo el potencial, o sea, la R pequeñita y la Q pequeñita de B1 y de B6 respectivamente, son productos del septum. El ventrículo derecho solo tiene predominio en una patología, que es la hipertrofia ventricular derecha y el bloqueo de rama derecha. De resto, el electrocardiograma no está diseñado para el ventrículo derecho, está diseñado para el ventrículo izquierdo, y casi todo lo que vamos a ver siempre en electrocardiografía habla del ventrículo izquierdo, y por lo tanto cómo se ve el ventrículo izquierdo en B1, como la gran S que se ve en B1 y como la gran R que se ve en B6. Las derivaciones intermedias, por eso tienen la transición, porque ven que la mitad del impulso se acerca y la mitad del impulso se aleja, por lo tanto tienen RS. Miren esta despolarización real, desde el nodo sinusal llega al nodo AB, el haz de His. Miren cómo el septum, ya lo voy a repetir, se despolariza de izquierda a derecha, y miren entonces cómo D1, ABL y B6, que son los electrodos exploradores, ven que lo primero es una pequeñita onda Q, pero que lo segundo es que tienen que tener una R alta, porque tienen una R de buen voltaje debido a que la despolarización se está acercando hacia ellos. Siempre que ustedes ven esa R en D1, en ABL, en B5 y en B6, que esté precedida por una pequeñita onda Q, que no mida más de 40 milisegundos de ancho y que no mida más del 25% del tamaño del QRS de la derivación, de la R, es normal. Es la despolarización fisiológica que esos electrodos, por su localización espacial en el tórax y en las extremidades, están viendo la despolarización normal del septum interventricular, de la pared libre del ventrículo derecho, que se les alejan, y después ven todo lo que se acerca, que es la gran masa ventricular izquierda. He visto que una de las consultas más frecuentes es que si esa cosita no es patológica, se puede volver patológica y necesita dos razones al electro. Una, cuando yo vea la Q en esas derivaciones, pero que sea más ancha que 40 milisegundos. Esa nunca será del septum, nunca será del ventrículo derecho. Esa siempre será de un infarto. O dos, que vea que le comió el voltaje a la onda R, que la Q supera en tamaño a la onda R, o que incluso se la comió enterita y dejó al electrocardiograma un QS. Eso siempre será patológico en esas derivaciones, y no esta pequeñita inicial que ya les expliqué por qué se origina. Para poder uno finalmente, ya estoy terminando la parte teórica para que empecemos el taller, entender el electrocardiograma, después de estos conceptos básicos, hay que decir, uy, pero es que el electrocardiograma además no ve el corazón en la forma como yo me lo imaginaba, lo ve por planos. Las 6 primeras derivaciones lo ven así, como si lo hubieran cortado de manera frontal, plano frontal. Un corte del corazón en donde le quitan la mitad de adelante y se lo muestran a uno así. O sea que este plano frontal, que son las 6 primeras derivaciones, de 1, de 2, de 3, ABR, ABL y ABF, no pueden obtener sino la siguiente información. ¿Qué ve uno ahí? Uno ve lo que es inferior, sí. Lo que es superior, sí. Lo que es izquierdo y lo que es derecho. No ve más. Esas 6 derivaciones aportan esa información: superior, inferior, izquierdo y derecho. Pero el plano horizontal o plano transverso, que son las 6 precordiales, esta es la parte anterior, o sea, este es el esternón y esta es la columna. Estamos con ese corazón partido, pero mirándolo desde la cabeza de nosotros, ¿sí? Lo partieron y nos lo pusieron así. Eso es lo que estamos viendo allá, con el tórax anterior hacia acá. Por lo tanto, veo a la izquierda el ventrículo izquierdo y a la derecha el ventrículo derecho. Pero veamos qué pueden ver esas 6 derivaciones. Pueden ver una cosa similar a la anterior, que es, ven lo izquierdo y ven lo derecho. Pero ven algo que este no ve, que es lo anterior y lo posterior. No ven lo inferior ni lo superior. Si yo entiendo eso, ya entiendo cómo es que las derivaciones me van a aportar información, por ejemplo, y me gusta explicar aquí de una vez, en las arritmias. Si yo tengo, y ustedes mismos me van a contestar esto, una despolarización anómala de una extrasístole o de una taquicardia ventricular que se está originando en la pared posterior del ventrículo izquierdo, se origina aquí y despolariza todo el corazón a partir de ahí, o sea que de posterior lo despolariza hacia anterior. ¿Cómo lo verán las 6 electrodos de las precordiales que son positivos? La verán llegar.
Y si uno ve llegar, la flexión es positiva, es un QRS, ¿sí? Es una R, ¿sí? En cambio, si yo tengo una arritmia que se genera en la pared anterior del corazón, pues hombre, toda la despolarización viene de anterior hacia posterior. Y por lo tanto, todas las precordiales serán QS negativos. Una taquicardia ventricular con QS desde B1 hasta B6, concordancia precordial negativa, es originada en la pared anterior. Y una originada en la pared posterior tiene concordancia precordial positiva. Entonces fíjense que es bastante fácil y ya ahí no hay que utilizar memoria. Veámoslo graficado. ¿Cómo debo yo pensar en el electrocardiograma siempre que lo estoy analizando? Primero, estoy analizando el primer plano, el plano frontal. O sea que cojo ese corazón con ese corte y lo meto aquí adentro. Y lo meto adentro y como ese es el sistema exoaxial, le pongo el punto eléctrico central en la parte superior del septum interventricular, ligeramente hacia la izquierda. Pero se lo pongo dentro del tórax. Y ahí grafico ese plano. Y a mí me gusta graficar ahí donde está el electrodo positivo. Por eso no ven los otros. Los otros son negativos. Pero estos son los exploradores. Hacia allá están. De tal manera que yo ya sé entonces que nuevamente lo que está a la izquierda de ABF es izquierdo, lo que está a la derecha de ABF es derecho, lo que está por debajo de D1 es inferior y lo que está por encima de D1 es superior. Y no puedo ver más. Esa es la única información que me da en ese plano. Pero yo también tengo el plano horizontal o plano transverso. Y en ese plano horizontal o transverso lo que estoy haciendo es que estoy viendo el corazón en esta forma con ese corte. Así que yo ahí estoy analizando estas 6 derivaciones con base en que este es mi ventrículo derecho, este es mi ventrículo izquierdo, pero que estoy mirando ese corazón desde arriba. Y por eso veo anterior, posterior, derecho e izquierdo. Estas derivaciones tienen grados, al igual que tienen los grados del sistema exoaxial. Y son 0, 22, 47, 58, 94 y 115 para las derivaciones desde B6 hasta B1, así como los ven ustedes allí graficados. Esto entonces es lo que me hace a mí que yo pueda sumar el sistema exoaxial, los 6 primeras derivaciones, con el sistema del plano transverso o plano horizontal y yo diga que D1 es muy parecido a B6. ¿Por qué? Porque mírenlo, está casi en los 0 grados los dos. Pero el B1 es muy parecido al D3 y así sucesivamente por la dirección de esos vectores. El ritmo cardíaco es ya lo último que tengo para comentar con ustedes de la parte teórica, en donde les quiero decir que para mi concepto, toda interpretación del electrocardiograma debe empezar por el ritmo, porque yo tengo que saber quién manda. Y el que manda en el corazón es el nodo sinusal. Y para yo saber que el nodo sinusal está bien, yo tengo que encontrar ondas P positivas en la derivación D1. Principalmente, más todavía, pero en D1. Tengo que encontrar que todas las ondas P de esa misma derivación que estoy analizando sean igualitas, la misma morfología. Tengo que encontrar que todos los intervalos PR sean constantes, o sea, sean igualitos. Y tengo que encontrar que el intervalo PP sea constante. Esas características me exigen a mí para decir que un ritmo es sinusal. Sinusal regular, porque puede haber sinusal irregular. Sin embargo, en las alteraciones, si me cambian las condiciones y me ponen que el ritmo lo interprete y yo veo que lo único anormal que tiene es que la dirección de la onda P es negativa, yo ahí mismo pregunto, ¿qué derivación es? Porque de acuerdo a la derivación, yo ya sé si la P debe ser positiva o negativa. Y me dicen D1. Y le digo yo, D1, P negativa, el ritmo no es sinusal. Probablemente es ¿de dónde? De la región inferior de la aurícula derecha, porque lo está viendo esa despolarización originarse en una zona que no se le está acercando, sino que se le está alejando. Puede ser incluso originada en la aurícula izquierda, porque viene de allá y se aleja del electrodo positivo de D1. Si es de 2, D3 y ABF, es la hoz del seno coronario o el piso de la aurícula derecha, si es D1 u otra derivación, de acuerdo a ella. O me pueden mostrar un ritmo como este, y me dicen, ¿qué le ves a ese ritmo? Y yo digo, no tiene onda P. Entonces no tiene nodo sinusal bueno. Entonces no está comandando el
jefe del corazón en la parte eléctrica, que es el nodo sinusal, sino que cogió la actividad cardíaca eléctrica, un ritmo que lo vamos a llamar subsidiario, un marcapasos subsidiario, un ritmo latente, un marcapasos latente o una actividad ectópica. Y en eso, en el corazón, lo hacen dos regiones por excelencia. Uno, la del tejido de la unión. Y en esa se caracteriza por ausencia de onda P o una P que sea diferente a la sinusal. Y la frecuencia cardíaca está entre 40 y 60. Y el otro es el ritmo que se puede originar en el sistema de His-Purkinje, o sea, mucho más distal. Y la frecuencia cardíaca de ese paciente es de 20 a 40. Y en ese caso, aquí les pinté una pájaro sinusal, bloqueo sinusal completo, y en este les pinté un bloqueo AB completo en donde las ondas P van a su ritmo, pero los QRS van al suyo. Por lo tanto, hubo disociación auriculoventricular y el ritmo que se generó, ritmo de escape, en este caso idioyuncional o del tejido de la unión, y en este caso idioventricular o del tejido ventricular, están salvándole la vida al paciente porque el nodo sinusal dejó de comandar la actividad eléctrica cardíaca. O puedo tener un ritmo sinusal, pero irregular, y yo describo por qué está interrumpido. En este caso les pinté una extrasístole ventricular, interrumpido por extrasístoles ventriculares. Ritmo sinusal irregular, y explico por qué es irregular. Porque en el camino se metió un complejo QRS ancho, deforme, con la despolarización opuesta a la repolarización T positiva con predominio de S, y por lo tanto es una extrasístole de origen ventricular que puede o no tener una pausa compensadora completa, que es esa asistolia que se produce ya que la despolarización desde el ventrículo hacia las aurículas de manera retrógrada hace que el nodo sinusal, uno de sus latidos, no baje porque encuentra a todo el mundo despolarizado. Entonces se demora otro latido más sinusal para poder arrancar, que es este, y por lo tanto el corazón se sobrellenó en diástole. Y al sobrellenarse en diástole, el latido con que arranca, este es el que siente el paciente. Ese es el golpe duro, fuerte, la molestia, la maluca. Es una contracción supremamente vigorosa para botar una sangre que se está almacenando en forma exagerada. Veamos el electrocardiograma. Si usted me pregunta a mí, ¿y usted cómo lo interpreta? ¿Usted cómo lo maneja? ¿Usted cómo se enfrenta a eso? Ya que hay todas esas patologías. Entonces yo siempre llevo un orden y siempre se los enseño. El electrocardiograma empieza por D1. Así que hay que mirar a D1, siempre hay que mirar a D1 de primero. ¿Por qué? Porque yo ya sé que si D1 y ABF son francamente positivas o de predominio positivo, el eje es normal. O sea que el corazón no está rotado. Uno no rota el corazón si el eje es normal. Así que ya digo, no hay rotación. Pero si veo un D1 francamente negativo, como en este caso, con un ABF positivo, de entrada ya digo, tiene un eje derecho. Rotación del corazón. Y ya, de entrada, voy pensando en mi patología, y es, tiene que tener algo en el ventrículo derecho. Tiene que tener algo en el ventrículo derecho. Miro a D2 y en este caso encontraron muy bien la onda P pulmonar, alta y picuda, mayor de 2.5 milímetros, de acuerdo con los que dijeron que sí. Perfecto, entonces ya llevo dos cosas derechas. Una, el eje, que es ventricular, y dos, la P, que es auricular. Entonces ya estoy pensando en dos cavidades, la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Me voy para D3 y ABF y no les veo mayor cosa, a no ser que me saquen en cara la Q que siempre me sacan en cara o la S que siempre me sacan en cara. Y me dicen, pero tiene Q en ABF. Ustedes ya no me van a decir eso, ¿cierto? Esa es la Q normal. Esa es la Q de despolarización septal y de ventrículo derecho que ABF tiene que ver. O sea que a mí esas dos no me llaman la atención. Pero cuando yo ya había dicho que onda P pulmonar y paso en orden siempre a la derivación B1 y veo en las precordiales que el B1 muestra una onda P gigantesca, pero en la porción negativa. Esa porción negativa de la P es normal en B1, siempre y cuando sea menor de 40 milisegundos de ancho y menor de un cajón de profunda, pero es normal, ¿sí? Y estoy viendo una gigante y digo, ya no me cuadra, porque es que aquí tenemos P pulmonar, que es de hipertrofia auricular derecha, y aquí
P gigante negativa en B1, porción negativa gigante, que es de aurícula izquierda. Entonces no me cuadra, no, simplemente tercer diagnóstico. Tengo un lado derecho que lo tengo que complementar, voy solo con eje derecho, el ventrículo, pero tengo una aurícula derecha que no necesita ningún criterio, que es la P pulmonale, que ya puedo decir dilatación auricular derecha. Es mejor decir dilatación que hipertrofia auricular derecha, porque las aurículas no se hipertrofian, se dilatan. Y me voy al QRS y digo, oh, pero ¿cómo voy a encontrar yo en B1? Se los expliqué ahorita, con el corazón normal, nunca el B1 puede tener una Q inicial y una R gigante. Tiene que tener una R pequeña y una S profunda. Por lo tanto, ya encuentro una segunda patología ventricular derecha, que es una onda R gigantesca, porque cualquier onda que pase de un cajoncito o dos en B1 es gigantesca para B1. Así que una onda P, una onda R positiva gigantesca en B1, me está hablando de que hay algo ventricular derecho y ya sí, sin temor a equivocarme, tengo una hipertrofia ventricular derecha, que si la quiero reconfirmar, me voy para la derivación B6 y digo, en B6 no pueden existir S de acuerdo a lo que aquí vimos ahorita por la despolarización ventricular normal. Y por lo tanto, una S gigante en B6 es toda también del ventrículo derecho. Así que ya tengo aquí, aquí y aquí una hipertrofia ventricular derecha. Que al ventrículo derecho, como no le hicieron el electrocardiograma para él, para poderse manifestar de esta manera en el electrocardiograma, tiene que alcanzar al izquierdo y sobrepasarlo. Así que cuando yo voy a decir por electrocardiograma hipertrofia ventricular derecha, no se me puede ocurrir decir ni siquiera que es leve ni moderada. Tiene que ser severa para verse así. Entonces voy bien, entonces voy en la onda P mitral, en la onda S en D1, ya hice énfasis, en ABL, en B5 y en B6. Recuerden que D1, ABL, B5 y B6, por su localización espacial, ven el electro muy similar. Ahí la diferencia es mínima, miren, casi todos son igualitos, ¿sí? Muy bien. Y onda R alta en B1 ya la expliqué, y onda P bifásica en B1 con porción negativa gigante. Entonces ahora me devuelvo donde ustedes y miro que el ventrículo izquierdo no se ve mayor patología, porque la R, que es de B5 y B6 del ventrículo izquierdo, no llama la atención. Y les pregunto, ¿qué diagnóstico ahora sí? Sí, la S profunda hasta B6 es una patología grande del electro, por eso yo puse solo la S pues como en B5 y B6, pero eso es una patología grande y lo da todo la hipertrofia ventricular derecha, todo lo explica eso. O sea, S hasta B6 yo no puedo ver sino en hipertrofia ventricular derecha. Es la única patología que cursa con eso, ¿sí? Eso es lo que me quiere decir, que la S profunda es patológica, supremamente patológica. Y claro, la transición se desbarató, porque es que las R's predominaron en B1 y las S predominan en B6. Pero lo que yo los quiero llevar es qué diagnóstico clínico me lleva a mí a la sumatoria de hallazgos electrocardiográficos que estoy haciendo. Repasémoslo. Tenemos dilatación de la aurícula derecha, hipertrofia del ventrículo derecho y dilatación de la aurícula izquierda con un ventrículo izquierdo pequeño. Entonces, veámoslo en fisiológico. Ellos dicen que una hipertensión pulmonar, un cor pulmonar. ¿Ese les da qué? Les da el eje derecho, la hipertrofia ventricular derecha y la hipertrofia auricular derecha. Pero en la izquierda, la aurícula izquierda está gigante. No la coge, porque es que usted me está hablando de que la hipertensión está en el pulmón, la arteria pulmonar se hipertrofió, dañó para atrás a todo el que había, no le quedaban sino dos. ¿Cuál? Ese sí es muy distinto. Ese sí es muy distinto. Entonces le queda una patología que esté para el lado izquierdo, como la válvula mitral, haga una estenosis mitral severa, le moleste a la aurícula izquierda y la ponga así. La aurícula izquierda se cansó de soportarlo y le transmitió todo a las venas pulmonares, las venas a las arterias por los capilares, las arterias al ventrículo derecho y el ventrículo derecho a la aurícula derecha, y dijo, nos fregamos todos de aquí para atrás. Pero el ventrículo izquierdo es pequeño. Esa es la estenosis mitral por electrocardiograma. Veamos la segunda pregunta, Ana María, por favor. Aquí ya sí les voy a pedir un diagnóstico. El diagnóstico más probable del electrocardiograma que voy a presentar, ¿cuál sería de esas 5 opciones? Las opciones son la isquemia aguda anterolateral, la hipertrofia ventricular izquierda y patrón de sobrecarga sistólico, la hipertrofia auricular izquierda más hipertrofia ventricular derecha, el patrón de WPW, el bloqueo incompleto de la rama izquierda de las de His, y en este caso ya no vuelvo a preguntar múltiples, es una sola la verdadera. En verde siempre nos va a salir la
que es la respuesta correcta, y en rojo salen las respuestas que son incorrectas. Muy bien, supremamente bien. Volvamos a la interpretación electrocardiográfica. ¿Qué vieron los que contestaron la opción B? Vieron, se fueron a mirar el eje a ver si estaba izquierdo, porque siempre las hipertrofias o con mucha frecuencia rotan el eje, y vieron que no estaba rotado, pero no desistieron en su idea de buscar algo ahí porque vieron un D1 de alto voltaje. Esa es una R muy grande para una derivación de 1. Se fueron a buscar la onda P mitral y tampoco les apareció, al menos en el plano frontal, ahorita la veremos en otro plano, pero siguieron adelante con las derivaciones precordiales. Y en la derivación precordial B1 se encuentran la primera sorpresa, y es, tiene P difásica, pero una porción negativa más ancha que lo permitido, mayor de 40 milisegundos. Es más sensible la anchura que la profundidad. La profundidad no interesa casi, pero con la anchura, con eso hay diagnóstico. Y ya ahí de entrada dijeron, ya tengo una dilatación auricular izquierda. Y fuera de eso le dieron la morfología normal al B1, R con S profunda, pero demasiado profunda la onda S. Es una onda S que solita mide como 15 o 20 milímetros. La de B2 todavía es más gigante, miren, mire desde aquí hasta aquí, se mete hasta aquí del otro complejo. Y se fueron para B5 y B6 y vieron unas ondas R gigantescas, que como enseño siempre con este electrocardiograma, el portero le hace el Sokolov. O sea, suma de la S en B1 con la R, todo lo del pobre es así, ¿cierto? Por eso la cogieron. La suma de la S en B1 con la R en B5, B6, da mucho más de 35 para el Sokolov. Incluso para el Sokolov modificado, S en B2 con R en B5, B6, cualquiera que sea más grande, entonces le da pues mucho mayor de 45. Por acá vieron P mitral, que incluso se presenta en derivaciones no convencionales, que las convencionales para la P mitral es D2, es en la que más se ve, pero se puede ver en cualquiera. Y fuera de eso, a este patrón le están viendo que tiene una depresión del punto J, leve, pero que remata en un segmento ST descendente de convexidad superior, y una onda T invertida de ramas asimétricas, y por lo tanto eso hace el diagnóstico de patrón de sobrecarga del ventrículo izquierdo. El diagnóstico más probable del siguiente, el electrocardiograma, ¿cuál será? 1, o A, hipertrofia ventricular izquierda y patrón de sobrecarga sistólico. B, hipertrofia ventricular derecha. C, hipertrofia ventricular derecha y patrón de sobrecarga sistólico. D, comunicación interventricular. E, bloqueo incompleto de la rama derecha del haz de His. 64 votaron y la gran mayoría se inclina por la tercera respuesta, que es hipertrofia ventricular derecha y patrón de sobrecarga sistólica. Y esa es la respuesta correcta, y la vamos a desglosar como la de ahorita. Ya esta es repetición para que nos quede claro la hipertrofia del patrón de sobrecarga izquierdos y derechos, y nunca más en la vida se me vuelvan a confundir con eso, que es uno de los motivos de consulta frecuente de remisión del paciente por isquemia en presencia de patrón de sobrecarga. Las diferencias son, primero, este es un electrocardiograma francamente patológico, pero para el lado derecho del corazón. ¿Por qué? Porque arranca volteándome el eje con un D1 francamente negativo, con una onda P que parece ser pulmonale, pero que no alcanza ni siquiera a superar los 2,5 milímetros, es puntuda, pero no es alta, con un D2, un D3 y una BF de alto voltaje, pero con onda T negativa en D2, D3 y ABF, que tiene la siguiente característica: un punto J ligeramente deprimido, un ST descendente de convexidad superior que remata en una onda T invertida y de ramas asimétricas. Eso es de sobrecarga y no de isquemia. Se van para el plano horizontal y encuentran que hay una P de predominio positiva, o sea que sí hay una P de la aurícula derecha, pero ni siquiera se ve la aurícula izquierda en B1, que normalmente se debería ver. Una Q pequeña con una onda R muy alta en B1 y en B2, y que empieza a mostrar una onda T invertida de ramas asimétricas que se va casi que hasta B5, y que finalmente B5 y B6, como llamaba la atención el doctor ahorita, no muestra ni siquiera R, todo es S. O sea que este diagnóstico sí es el de ustedes. El de ahorita. Ese sí es un cor pulmonale, ese sí es un EPOC tipo cor pulmonale, ¿sí? Porque tiene todos los signos derechos, no hay ningún signo izquierdo, la aurícula izquierda ni se ve y el ventrículo izquierdo mucho menos. Muy bien, veamos la cuarta pregunta. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de este electrocardiograma?
Hipercalemia, un electro normal, una isquemia aguda, una repolarización precoz, una hipertrofia ventricular izquierda con patrón de sobrecarga diastólico. 73. Vamos mejorando notablemente y votan a favor de... Caramba. De la hipercalemia la gran mayoría, el 50% casi. Y se reparte la repolarización precoz un 21 con la sobrecarga. Perfecto. Para eso era el electrocardiograma. Exactamente para que diéramos esa discusión. ¿Por qué la discusión? Porque me voy a concentrar ahorita en todos los que siguen, unos 4 o 5, en la repolarización. Y es que la repolarización yo creo que es la alteración más frecuente que nos lleva a pacientes a la consulta por lo inespecífico y por lo difícil. Veamos tips para interpretar la repolarización. Primero, yo diría que acá los que dijeron hipertrofia ventricular izquierda con patrón de sobrecarga le vieron las R gigantes a B4, B5 y B6. La de B5 se pasa hasta aquí, la de B6 llega hasta aquí. Y fuera de eso un D1 y un D2, D3, perdón, un D2, D3 y ABF con R más alta que la T. Y la T no es francamente puntuda, sino redondeada en su punta, y fuera de eso la base es ancha. Entonces, el patrón de repolarización de sobrecarga diastólico del ventrículo izquierdo se caracteriza por una onda T de alto voltaje, de base ancha y de punta redondeada. Pero uno no hace sobrecarga si no tiene hipertrofia. Entonces siempre el electro va a mostrar una hipertrofia ventricular izquierda. Eso es lo que me orienta a mí. Eso es lo que me ayuda a mí a descartar los otros diagnósticos. Sin embargo, como sé que eso es problema, vamos a ver más. ¿Listo? ¿Se entendió esa parte? ¿Sí? ¿Hay alguna duda o pregunta? Ahí se los saqué del electro para que miren que esas T gigantes están acompañadas de R gigantes, que esas T gigantes están acompañadas de R gigantes. O sea que sí son T de alto voltaje, pero para QRS es de alto voltaje. Por lo tanto, hipertrofia ventricular izquierda con patrón de sobrecarga del ventrículo izquierdo es la respuesta adecuada. Miren este electrocardiograma, este no tiene pregunta, este simplemente es para yo ilustrarlos. ¿Qué le ven a este electrocardiograma? Les ayudo arreglándoles lo malo. Ahí ya tienen un electrocardiograma diferente al de ahorita, con otra patología en la repolarización, que yo quiero que ustedes me cuenten si tienen algún diagnóstico de esa repolarización. Les adelanto, no es patrón de sobrecarga diastólico porque el paciente no tiene hipertrofia ventricular izquierda. Mire que el hallazgo está en B2, B3 y B4, no está en B5 y en B6 como es lo usual en el patrón de sobrecarga. No es una hipercalemia, ahorita la vamos a definir, y no tiene las características de una hipercalemia. Me queda una opción que produce esas ondas T. ¿Alguien la sabe en el auditorio? Isquemia, perfecto. La fase más aguda de un infarto de miocardio en evolución no tiene lo bonito que vamos a ver ahorita del infarto. Tiene ondas T hiperagudas, base ancha y redondeadas en su punta, no acompañadas de hipertrofia ventricular izquierda. Si tiene esa patología habría que hacer otros exámenes. Isquemia. Este paciente tiene dolor precordial, contexto clínico. Las ondas T superan a la R. Eso no puede suceder. Esto no puede suceder. Aquí está similar, pero aquí la superó. Esta es en la R y esta en la T. Eso no sucede sino en una patología y se llama la isquemia. Así que siempre que vean eso en presencia de un dolor precordial en el servicio de urgencias, porque eso es una urgencia, eso no va a llegar a la consulta, y ustedes tomen el electrocardiograma, no digan, ve, normalito, no esté ahí como altonas. No, está en un infarto agudo de miocardio. No ha tenido tiempo el corazón de quejarse con lesión y con inversión de la onda T. Está en su fase más aguda, fase hiperaguda del infarto, ondas T, conocidas con el nombre de hiperagudas. Veanlas ahí, se las saqué del electro para que las puedan observar, para que puedan ver semejante patología. Muy bien, veamos estas. El tercer diagnóstico diferencial, el doctor ya tiene el diagnóstico. No interesa que no coincidan derivaciones, porque ahí vi que solamente la que sobrepasaba a la... No, pero están en B2, B3, B4, es un infarto anterior, pared anterior. Incluso miren las ubicaciones, B2, B3 y B4. Son 3 derivadas que miran la pared anterior. Y solo en una patología como la isquémica se afecta una pared tan delimitada del corazón. Estuvo muy buena la apreciación. Este electrocardiograma, ¿quién tiene el diagnóstico ya?
La hipercalemia. La hipercalemia tiene base estrecha, puntuda, se acompaña de QRS que se empiezan a ver anchos y se acompañan algunas derivaciones de onda P plana o aplanada o hacia aplanada e incluso a veces un PR largo. Esa es la hipercalemia. Pero ojo a esto. En la hipercalemia hay un detalle. A veces cuando el paciente está en insuficiencia renal crónica y quieren chequear el potasio, le dicen, tómale un electro, pero les da pereza y le dicen, tómale un D2. D2 es normal. Las ondas T patológicas en tienda de campaña, que para nosotros es una carpa, la tienda de campaña, ¿cierto? La tiendita esa tienda de campaña se ve en las precordiales, no en el plano frontal. Así que nunca un D2 largo para una hipercalemia. Muy bien, quinta pregunta. Vamos a mirar el electrocardiograma. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de este electrocardiograma? Acá les resalto el electrocardiograma porque no estaba de buena calidad como uno lo quiere. Y acá les repaso las preguntas que son. El primero, hipercalemia. El segundo, síndrome de repolarización precoz. El tercero, isquemia aguda. El cuarto, síndrome de tejido corto. Y la quinta, hipertrofia ventricular izquierda con patrón de sobrecarga diastólico. Patrón de repolarización precoz, el 30%, que es la respuesta acertada. Isquemia aguda, un 43%. Perfecto. Ese es el diagnóstico diferencial más importante. No vamos a criticar a los de isquemia aguda. Esos me pueden decir, dígame el cuadro clínico. En el contexto. Pero yo les voy a contestar, sí, tiene que ver el cuadro clínico, siempre y cuando el electrocardiograma no tenga esto. Veámoslo. Esto. Nunca lo verán ustedes en la isquemia. Ese pegotico final que se conoce con el nombre de onda J. Punto J es cuando no hay onda. O sea, la unión del ST, del QRS con el inicio del ST se llama punto J. Pero si allí hay un pegotico, ese pegotico que tuve que dilucidar aquí a expensas del computador, pero que en el electro normal uno lo ve, allí esto se llama onda J. Esa onda J es típica y exclusiva del síndrome de repolarización precoz benigno, cuando se asocia con un ST ascendente de concavidad superior. Ascendente de concavidad superior. Pericarditis no tiene eso. Tiene el ST ascendente de concavidad superior, pero no tiene el punto J con onda, la onda J. ¿Por qué? Porque es que los de repolarización precoz tienen precisamente precocidad. ¿Y qué es tener precocidad? Meterse dentro del QRS, no en el ST. Esa precocidad en su repolarización hacen que altere la parte final del QRS, por lo tanto de la R final, y sea a expensas de esa R final que si ustedes ven, se le comieron un pedazo a la R. No la dejaron llegar hasta la línea de base porque alguien le dijo, me estoy repolarizando, pero no te tocaba, no me importa, ya. Y se sube la repolarización de tal manera que yo hago diagnóstico de síndrome de repolarización. Ese es el único benigno. Todos los otros de repolarización precoz de hoy en día son las canalopatías, son mi especialidad, la electrofisiología, son las causas de muerte súbita. Esto es común, sí. ¿En quiénes? En jóvenes y atletas. En ellos se ve la repolarización precoz y en ellos es normal. Pero paciente con un síndrome parecido a esto y antecedentes de muerte súbita en la familia o síncope o él mismo tuvo un episodio de muerte súbita reanimada, le salvaron la vida en un hospital aquí o en los de ustedes o en un centro de salud o en la calle si estaba uno de ustedes que está entrenado y lo recuperaron, ese paciente con ese electro no se puede ir para la casa sin estudio electrofisiológico y probablemente un cardiodesfibrilador. Miremoslo, este señor. Estos doctores describieron un síndrome que se llama de Brugada. El apellido de ellos les dio el nombre. Ellos describieron dos tipos básicos, hay tres, pero los dos principales tienen un trastorno de la repolarización y mire que llevo 5 o 6 patologías de la repolarización y que finalmente todas tienen algún trastorno
que les permite una característica típica para identificarlas. Pues sí que a esta, cuando yo veo en B1, en B2 y en B3 una aleta de delfín, cojan este pedacito nomás superior, el pedacito superior, y lo miran, es como la aletica que trae el delfín por fuera del agua. Ese en aleta de delfín, o este en silla de montar, miren aquí la silla de montar, de donde se agarra el cachito ese, que se agarra el lazo, y atrás, aquí se sienta la persona, y aquí atrás está la coquita, sobre todo en las mexicanas y en algunas de las criollas que utilizamos esas sillas de montar. En patrón de silla de montar o en patrón de aleta de delfín, esa repolarización en las tres primeras precordiales, B1, B2 y B3, es el síndrome de Brugada y se asocia con muerte súbita en individuos menores de 40 años. Así que eso no es normal y eso no es un bloqueo de rama. En el bloqueo de rama derecha, esta R final, porque si tienen R, S, R', esa R final es estrecha. Alta, pero estrecha, nunca ancha. Aquí la R final tiene toda esta base, tiene toda esa anchura. Síndrome de Brugada, canalopatía causa de muerte súbita. Ese electrocardiograma, entonces, ¿qué tiene? Es un electrocardiograma de la vida real, es un electrocardiograma completo y es un electrocardiograma que nos muestra precisamente que el B1, el B2 y el B3 tienen una patología, principalmente B1 y B2, en donde la repolarización está francamente alterada, las ondas T son invertidas, aquí tiene la silla de montar, aquí tiene la aleta de tiburón, pero todo esto hasta aquí es normal. Síndrome de Brugada, causa número 1 de muerte súbita en jóvenes, junto con la cardiomiopatía hipertrófica familiar, junto con la displasia ritmogénica o cardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho y con la prolongación del intervalo QT de manera hereditaria, el QT corregido prolongado pero genético, no el por trastornos electrolíticos. Esas 4 son las causas número 1 de muerte súbita en menores de 40 y en mayores de 40 la enfermedad coronaria. No tiene duda, ¿cierto? En mayores de 40, la enfermedad coronaria. Muy bien, sexta pregunta. ¿Cuál es el hallazgo más patológico de este electrocardiograma? Tiene aquí las derivaciones 6 primeras, aquí las derivaciones 6 segundas, y vamos a pasar a hacer las preguntas de este electrocardiograma. La primera variable es elevación del ST en las derivaciones inferiores, onda T negativa en D1 y ABL, depresión del ST de B2 a B4, onda R alta en B5 y B6, ausencia de ondas S en B5 y en B6, tienen 30 segundos. Miren que no estoy preguntando diagnóstico, sino hallazgo más patológico. Muy bien, la respuesta positiva, la respuesta verdadera es la número 1, la elevación del ST en las derivaciones inferiores, y prácticamente una mayoría pues aplastante la respondió. ¿Por qué hago la pregunta así? Porque con mucha frecuencia me encuentro que ante un electrocardiograma de estos se van por la isquemia o la depresión del ST de D1 a BL y de B2 hasta B6. Todo eso es muy importante si no hay elevación del ST. Si hay elevación del ST, el infarto es en donde se está produciendo la elevación del ST y todo lo otro es secundario al infarto. Es depresión recíproca o imagen en espejo en D1 y en ABL, o en las precordiales puede ser incluso isquemia concomitante, pero es que lo que está ocluido es la coronaria derecha y lo que miran las precordiales izquierdas es la coronaria izquierda. Esa no debe estar ocluida porque no está infartada, debe estar con una lesión que en presencia de un infarto agudo de miocardio inferior le dicen a esa arteria, usted le toca irrigar todo el corazón porque por aquí no hay flujo, y ella dice, pero yo no soy capaz porque no estoy normal, entonces venga, yo le hago isquemia y usted sufra un poquito también, pero entonces tienes una isquemia concomitante y no un infarto agudo de miocardio de la pared inferior. Muy bien, la mayoría respondió pues lo acertado. Veamos la séptima pregunta, ¿cuál es el hallazgo más patológico del siguiente electrocardiograma? Veamos nuevamente las preguntas para ese electrocardiograma. Una depresión del ST en D2, D3 y ABF, una elevación del ST en D1 y en ABL, una elevación del ST de B2 a B4, una elevación del ST en D1 a BL y de B2 a B4 o un bajo voltaje. Mientras terminan allí de votar, claramente vuelvo y pongo un infarto agudo de miocardio
que en donde esté elevado será lo más patológico y por lo tanto la respuesta no puede ser sino la positiva para las derivaciones de 1 a BL y de B2 a B4, de 1 a BL y de B2 hasta B4. Eso es un anterolateral. Si el lateral me lo quiere poner bajo o alto, pues es alto porque es de 1 y ABL. Bajo es B5 y B6 que no están alteradas en este momento. ¿Y qué será? La depresión en D2, D3 y ABF. En esta sí, nunca en los infartos anteriores hay isquemia concomitante con depresión del ST en D2, D3 y ABF, sino que siempre son imagen recíproca. Entonces ni se pierdan con D2, D3 y ABF y no empiecen a mezclar que tiene una isquemia subendocárdica de la pared inferior con un infarto agudo de miocardio anterolateral. No, tiene un infarto agudo de miocardio anterolateral con cambios recíprocos de depresión del ST en D2, D3 y ABF para que la gente sepa que uno sí vio el electro completo. Veamos esta pregunta, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Ahora sí es diagnóstico, ya no es hallazgo. La pregunta es con respecto a este electrocardiograma. Un infarto agudo de miocardio inferior en evolución, una isquemia subendocárdica anterolateral, un IAM inferior en evolución con extensión al ventrículo derecho, un IAM lateral bajo en evolución o una angina inestable. Muy bien, la respuesta adecuada es la que respondió la mayoría y yo les voy a preguntar, ¿y por qué con extensión al ventrículo derecho? ¿Por qué? Nadie les puso ningún letrerito, pero tienen toda la razón. Estas precordiales no son las convencionales. Miren que no son convencionales. Esto no es una precordial convencional. Tiene S hasta B6. Son precordiales derechas. Y en las precordiales derechas, yo tengo que ver una elevación del punto J mayor o igual a 1 milímetro en B3, B4 o hasta B5, B6, aquí lo tienes en B5, B6, y con eso ya hay diagnóstico de extensión al ventrículo derecho. Después de que uno toma un electrocardiograma convencional, el normal, y ve semejante infarto inferior agudo en evolución, uno tiene que descartar extensión a la pared posterior, un posterior inferior, y la extensión al ventrículo derecho. A este individuo ya le habían tomado su electro normal y repiten el electro. Me parece muy curiosa esa forma americana de tomar un electro nuevo, pero con precordiales derechas. Obviamente, ojalá las marquen, ¿no? Pero aquí está muy claro que todo esto no es isquemia concomitante, no es cambios recíprocos, es la extensión al ventrículo derecho que se manifiesta por esta zona. Aquí nos sirve para mirar que el D2 está menos elevado que el D3. El D3 está marcadamente elevado. Y eso hace que uno en los inferiores, como el D3 es una derivación tan derecha y el D2 es tan izquierda, uno diga, si está así es porque la oclusión es de la coronaria derecha, porque el otro porcentaje de infarto inferior con extensión al ventrículo derecho podría ser por oclusión de la circunfleja. Muy bien, el siguiente electrocardiograma muestra el diagnóstico más probable, el infarto agudo de miocardio anteroseptal, un infarto agudo de miocardio lateral alto y bajo, un infarto agudo de miocardio posterior o un electro normal o un patrón de repolarización precoz. Veamos la respuesta. Un IAM anteroseptal, la mitad, excelente, y eso es. ¿Por qué es un IAM anteroseptal? Tiene este hallazgo, que es, ¿qué es qué? ¿Cómo se llama esa onda T? Esa, la de B2 y la de B3. Inicia positiva y termina negativa. Inicia positiva y termina negativa. Positivo-negativa. Onda T positivo-negativa, que es característica del síndrome de enfermedad coronaria aguda, infarto agudo de miocardio en evolución de la región anteroseptal nada más, y que la describió el doctor Wellens por primera vez y que se conoce como uno de los signos de Wellens. Ese y el de las T puntudas isquémicas simétricas son los dos signos que Wellens describió inicialmente en el infarto agudo de miocardio. Ojo, he visto con mucha frecuencia la llamada de las dos porque no saben qué es eso y creen que es para devolver el paciente, porque no tiene un infarto, no tiene el típico,
cardíaco, no tiene el bolito, la elevación que todos conocemos. También, nuevamente, tómele uno en 2 horitas o en media hora, ya está todo el patrón electrocardiográfico, porque es una fase muy precoz. Es una fase no tan precoz como la T hiperaguda, pero es después de ese fenómeno. Muy bien, diagnóstico más probable del siguiente electrocardiograma. Tiene una isquemia anterior, un IAM anteroseptal, una hipertrofia ventricular izquierda, una isquemia anterolateral e inferior, un ritmo de la unión e isquemia inferior y anterolateral. La mayoría responde a un ritmo de la unión y una isquemia inferior y anterolateral, lo cual es absolutamente correcto. El ritmo de la unión se caracteriza por la ausencia de ondas P, excepto esta aquí, que es la pesita, que francamente no tiene segmento, o sea que cayó ahí porque le tocaba, pero el QRS ya se iba a inscribir, simplemente coincidieron, les pareciera conducir, pero no tiene segmento, entonces no conduce porque está disociado. Cuando uno tiene el ritmo de la unión, ocasionalmente, fuera de eso la onda T es negativa en D1, en D2 y en D3, pared inferior, y es negativa en B3, B4, B5 y B6, pared anterolateral. Es negativa con un segmento ST rectificado y una onda T puntuda y de ramas simétricas, o sea, es isquémica, muy diferente al patrón de sobrecarga, y además no tiene la depresión del punto J con segmento ST descendente, porque parece que el señor sí tiene hipertrofia, tiene unas grandes R's, pero en este momento lo que le predomina es lo que le causó el ritmo de la unión, que debe ser una enfermedad isquémica aguda, al menos una angina o un síndrome coronario agudo en evolución. Dolor precordial de 15 minutos de duración. Ya pongo cuadro clínico, no muy florido, pero así llegan, ¿no? Y una maluquera muy maluca, doctor. Ah, sí, vaya desenrede pues que es una maluquera muy maluca. Pero así no llegan los pacientes, esa es la vida real. Pero dolor en el tórax al menos sí localizó y le dijo, me duró 15 minutos. 15 minutos ese dolor. Y vengo donde usted para que me mire a ver qué me encuentra, y usted en las urgencias le toma este electrocardiograma. O incluso le puede haber llegado a la consulta porque tuvo ese dolor, fue el día anterior o esa mañana, y como tenía cita con usted por la tarde, esperó para contarle que había tenido ese dolor. Y usted, con ese cuadro clínico, dijo, uy, usemos ese electrocardiógrafo que está empolvado allí en la esquina, que lo desempolvan, lo ponen, y lo que le muestra es esto. Tienen 30 segundos para esas preguntas: isquemia antigua, isquemia anteroseptal, isquemia inferior y anteroseptal, infarto agudo de miocardio anteroseptal en evolución, hipertrofia ventricular izquierda con sobrecarga sistólica. Muy bien, o sea que la mayoría responde que es una isquemia inferior y anteroseptal, que es la respuesta verdadera, 54%. Muy bien, excelente. Con una anotación más. El intervalo QT está supremamente prolongado en este paciente, mide desde aquí hasta acá 460, 480 milisegundos, y eso no se nos puede pasar desapercibido, porque eso lo hace la isquemia. La otra causa es drogas y la otra causa es el QT congénito, pero el QT congénito no es de este estilo, no es una onda T de base ancha de ramas invertidas, simétricas y invertidas opuestas a lo que debe ser normalmente en una derivación. Ese es de isquemia, ese es de enfermedad coronaria. Y como les di un cuadro clínico de 15 minutos, no puede ser un infarto, sino una angina de reciente inicio, o depende de lo que me diga el señor. Tengo menos de 3 meses de evolución de mis síntomas, y primero eran en actividad física y ahora en reposo, angina de reciente inicio, en crescendo, ascendente, ¿sí? Tengo 1 año de eso, listo, angina crónica. Pero ojo con ese QT, lo va a matar la arritmia ventricular. Muy bien, entonces eso me presta a mí este electrocardiograma para ayudarles a ustedes en estos diagnósticos de la enfermedad coronaria. Miren esta elevación del punto J con esta elevación del ST, mírenla acá, miren esta depresión del ST en ABL, que es prácticamente esta volteada o una de estas volteadas, o sea, imagen recíproca en espejo. Miren esta depresión del ST en B1, B2, B3, B4, B5, B6. Miren esta anormalidad, iniciando
que es un infarto agudo de miocardio inferior en evolución, que tiene imagen recíproca y que tiene o reciprocidad o isquemia concomitante, y que incluso por acá en B6 hay elevación. Está muy bonito el B6 porque no tiene casi onda Q, y es que recuerden que uno tiene siempre durante un infarto una zona central, necrosis, una zona periférica, lesión, y una zona más periférica, isquemia. Y como el electrodo está por fuera del pecho, por fuera del corazón, en el pecho, en el tórax, está viendo el corazón como un ángulo sólido. Por lo tanto, él ve las tres lesiones, las tres zonas de la isquemia, lesión y necrosis al mismo tiempo. En las zonas de la periferia, B6, en media hora, o en una hora, o en dos, baja ese ST y queda completamente normal. Pero estas tres señoras, si yo no intervengo de manera inmediata al paciente, realizándole una revascularización percutánea con angioplastia y stent de acuerdo al caso, o con trombolisis, establece por completo la necrosis. Y recuerden que la cicatriz del infarto es la que va a matar al paciente. Y lo hace o en fase aguda por una arritmia ventricular, como expliqué ahorita, por el trastorno de la depolarización, repolarización, o en fase crónica porque en el borde de la cicatriz se mezcla tejido sano y tejido enfermo, tejido cicatricial del infarto, colágeno, y tejido muscular normal. Y ahí se favorece caldo de cultivo para las reentradas, principalmente la taquicardia ventricular, de origen en una reentrada, que es la que colapsa y mata al paciente. Así que no dejemos que el infarto siga su historia natural. Siempre intervengamos el infarto en fase aguda para que el paciente quede con su fracción de eyección buena y no quede con cicatriz eléctrica, porque ahí es de donde se muere. Miren en este caso el D1 está elevado, el ABL está elevado, el B5 está elevado, el B6 está elevado y tiene una depresión en D2 y en D3. O sea que este es bastante raro y es un infarto lateral. Alto o bajo, alto y bajo. B5 y B6 bajo, D1 y ABL alto. Es bastante difícil de encontrar un electrocardiograma como ese. Y miren esta belleza. ¿Alguien sabe qué produce un electrocardiograma como eso? Lesión de todos los vasos, de 3 vasos. ¿Quién sabe qué produce un electrocardiograma como estos? Con dolor torácico usualmente, precordial, opresivo, retroesternal, irradiado a dorso, a mandíbula, a la base de la lengua, al su miembro superior izquierdo, lo puso diaforético, maluco, hipotenso. No lo van a devolver, ¿cierto? Conversivo, no. Osteocondritis, no. Y le toma uno el electrocardiograma y lo que más llama la atención, ¿saben qué es? La elevación en ABR. Nunca han visto elevaciones en ABR. ABR elevado y precordial B1 elevada, con todas las precordiales de B2 a B6, con semejante tamaño de depresión. Esta es la depresión de SST, ¿sí? Y eso se empastó todo ahí, eso se puso monofásico, es una sola onda. Esa es la lesión de tronco principal izquierdo. Cuando a uno se le tapa el tronco se le fueron 2, la circunfleja y la descendente anterior. Y esas son la vida del corazón. Esas son la vida de todos nosotros. Uno sin la inferior, si no le da arritmia, sobrevive. Le baja un poquito la fracción de eyección y queda bueno como para hacer mandaditos ya cuando se retire, pero queda vivo. En cambio, con la descendente anterior y con el tronco principal izquierdo, no se juega. Eso hace correr de inmediato con ese paciente, ¿sí? Hay que activar toda la alarma necesaria con cardiología porque ese paciente se va a morir si yo no intervengo. Caso número 12 y último. Síntomas más frecuentes hoy en día y motivos de consulta en Medellín y en el oriente antioqueño. No hay día que pase esta institución sin que se reciba un paciente con síncope. Síncope, en este caso fue con trauma. Ese es el que les llega a urgencias. A ustedes les llega a la consulta el síncope sin trauma, casi siempre. A veces se puede eso mezclar, pero el síncope que llega a urgencias es un síncope que al paciente y a la familia le parece, esto no es normal. Esto no es normal. Llevémoslo. Aunque sea para que le suturen la cabeza como me ha pasado y los devuelven, herida de cabeza, y no ponen que fue por síncope. Síncope con trauma es hospitalizado. Es muy probablemente un síncope cardíaco, no neurocardiogénico. Tienen bien claras esas dos diferencias, ¿no? Neurocardiogénico
Estoy acostado, me pongo de pies y me mareo. Estoy sentado, me pongo rápido de pies y me mareo. Vasovagal, hipotensión ortostática. Ese por interrogatorio lo cojo y es facilísimo. Cardíaco, dos posibilidades: estructural cardíaco o arrítmico cardíaco. Pero se llaman los dos cardíaco. ¿Puedo decir cardíaco de origen arrítmico? Sí, si documento la arritmia como vamos a hacer hoy. Muy bien, entonces, ¿qué le vamos a encontrar a ese electrocardiograma, por favor, para responder? Son las siguientes preguntas. Primero, yo ahorita les quito eso. Bloqueo AB de primer grado, claro que el diagnóstico está en la derivación larga, por favor, vayan mirando. Segundo, aliviado y para la casa. Tercero, bloqueo AB de segundo grado, después de ese regaño, ¿quién lo manda para la casa, cierto? Cuarto, bloqueo sinoatrial completo. Y quinto, bloqueo aurículo ventricular completo. Y la respuesta verdadera es bloqueo AB completo, ¿sí? ¿Qué se ve en esta derivación para uno lograr hacer ese diagnóstico que, en mi experiencia, es lo que más trabajo le da al médico, al estudiante, al especialista, a todo el mundo? ¿Cómo digo yo que no es uno de segundo grado avanzado? ¿Cómo digo yo que no es un MOVIS 2 con una prolongación sucesiva del PR? El MOVIS 2 porque le tengo que ver una secuencia. Cortico, larguito, 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 hasta que una onda P no conduce. Ese es fácil, pero un bloqueo AB de segundo grado avanzado a veces me da más trabajo, un 2x1 me da más trabajo. Mi truco para enseñarles, donde yo veo un PR, lo comparo. Y si no encuentro ninguno igual al otro, tiene que ser que las P van por su lado y los QRS van por el suyo. Y el único bloqueo que produce eso es el bloqueo aurículo ventricular completo o de tercer grado. Por lo tanto, si yo quiero ser más exacto, yo tengo que decir que aquí hay un bloqueo aurículo ventricular completo de tercer grado con... ¿Quién está dando la frecuencia ventricular? Un ritmo de escape. Tiene que haber ritmo de escape. Si no hay ritmo de escape, ese señor no llega a contarnos la historia de urgencias. Se muere en su casa. Porque usted necesita del ritmo de escape cuando ve que ninguna onda P conduce hacia los ventrículos, porque usted vive de ventrículos y no vive de P's, no vive de aurículas, no vive de la contracción auricular, vive de la contracción ventricular, que es la que genera el gasto cardíaco. Así que ese es un bloqueo aurículo ventricular completo de tercer grado con ritmo de escape idioyuncional o del tejido de la unión, que tiene una frecuencia decente que, como digo yo, el tipo se desmayó en la casa, se aporrió su cabeza, se rajó todo, se trajo el ojo morado, se quebró la nariz, pero, o hizo un TEC leve, pero inmediatamente el latido de escape después de eso le dijo: venga, que aquí tiene 40-60 para que llegue a consultar. 40-60 latidos por minuto que permiten que el paciente llegue más o menos estable, incluso a veces en crisis hipertensiva se defienden con hipertensión la baja frecuencia cardíaca. Siempre a esos individuos, obviamente, marcapasos. ¿Este qué tiene? Ya no les tengo más preguntas, ya es para que lo discutamos. Y vamos a mirar qué le vemos, porque ya podemos mezclar las dos cositas. Entonces, como ustedes ya han visto bastante, tiene un infarto agudo de miocardio en evolución de la pared inferior, que tiene una imagen recíproca en D1 y en ABL, y probablemente o una isquemia concomitante, porque eso está muy severo, va desde B1 hasta B6 y es muy deprimido, o una isquemia, imagen recíproca también allí. Usualmente, cuando la severidad es mucha, la depresión es mayor de 3 y el paciente lleva más de 6 horas, siempre es por isquemia concomitante. Si es en las primeras, puede ser reciprocidad nada más. Pero además de eso, ¿qué llama la atención en el ritmo? Las P van por su lado y los QRS van por el suyo. Este bloqueo aurículo ventricular completo, igual al anterior, se asoció a este trastorno de la repolarización, que es un síndrome coronario agudo, que en presencia de un cuadro clínico de dolor precordial típico, característico de más de 20 o 30 minutos de evolución, y que colapsa al paciente y le llega a uno con eso, uno dice: ah, es que el nodo AB está irrigado por la coronaria derecha, y al infarto
infartarse la coronaria derecha, el nodo AB hizo edema y por lo tanto hizo bloqueo AB completo. 99.9% para una emisora de los pacientes con bloqueo AB completo en presencia de infarto inferior se recuperan. Les ponemos el transitorio, pero se van para la casa aliviados. 99.9% de los infartos anteriores que cursen con bloqueo AB completo son por necrosis del nodo AB, no por edema, y se van todos con marcapasos si es que salen vivos. Ese es de muy mal pronóstico. Veamos este. Tira larga. Diagnóstico. El mismo. 3 de esos para que no se nos olviden, porque es el bloqueo AB completo que a veces le parece a uno, es que conduce, pero si uno va y lo mide, todos son diferentes. Este chiquitico fue que ahí cayó la onda P porque le tocaba. Y el ritmo de escape nuevamente es idioyuncional del tejido de la unión, que le da una frecuencia adecuada para consultar y que le hace obligatorio el marcapasos. Diagnóstico. ¿Quién se le dañó a este paciente? ¿El nodo sinusal o el nodo AB? Sinusal. El nodo AB no se ve. Si el nodo AB está dañado, tienen que haber ondas P volando por todo lado, porque el nodo AB no altera la P. En cambio, el nodo sinusal no produce P. Si se daña el nodo sinusal, ¿quién tiene que escapar? Uno de dos. O el tejido de la unión o el sistema de Purkinje, salvarle la vida a ese paciente. Él, en la casa, hizo el síncope, hizo la asistolia, y de pronto el tejido de la unión le dijo, vea, tenga estos 30 latidos por minuto para que llegue, mijo. Y llamaron a las urgencias, llamaron a la ambulancia y lo llevaron hasta donde nosotros y nos llega en esas condiciones y precisamente se salva la vida. Por eso tiene el electrocardiograma, porque somos capaces de intervenir en eso. ¿Quién está malo aquí? ¿El nodo sinusal o el nodo AB? El AB. ¿Qué es esto? PES. Y como no solo de P vive el hombre, este tipo aquí, ¿qué hizo? Mire, puso la señora convulsión. ¿Cuál convulsión? Hizo paro cardíaco, muerte súbita. Y uno en muerte súbita, claro, ¿qué hace? Relajación de esfínteres y convulsión, que no tiene cerebro irrigado, no tiene sangre en el cerebro, y eso se parece muchísimo a una epilepsia. Pero miren ahí las ondas P bloqueadas que hacen el diagnóstico de que tiene un bloqueo auriculoventricular completo, y obviamente ese también se salvó y también tiene su marcapaso. Este es también otra causa de síncope con trauma, que muestra un bloqueo de rama izquierda que tiene un PR prolongado. Un bloqueo de rama izquierda con PR prolongado es un bloqueo trifascicular. Todo bloqueo de rama izquierda es bifascicular, porque son los dos fascículos, antero superior y posterior inferior. Y más, sumado al PR prolongado, es un trifascicular. Todo síncope con bloqueo de rama izquierda asociado a PR prolongado, o sea, bloqueo AB de primer grado, es para marcapaso porque se le dañó el sistema de conducción. Cuando hizo el síncope, hizo la sistolia y después recuperó y volvió y quedó en su ritmo sinusal con bloqueo de rama izquierda. El bloqueo de la rama derecha. La rama derecha que tiene Q, que tiene R ancha en B1 y que tiene una S profunda y mellada en D1 y en ABL y en ABF, y que tiene un eje desviado por ese ABF negativo, hace que, sumado a un PR prolongado, yo tenga la rama derecha bloqueada más los fascículos de la rama izquierda parcialmente bloqueados, y por eso también se llama un trifascicular. Bloqueo de rama derecha, más hemibloqueo anterosuperior por la desviación del eje, más PR prolongado, bloqueo trifascicular, y todos siempre requiere marcapaso. No es síncope benigno, no es síncope neurocardiogénico, es síncope cardíaco de origen arrítmico. Y por lo tanto, bradiarrítmico en este caso, hay que solucionar ese paciente de manera definitiva, y si no, se va a morir súbitamente en la casa. Las 3 morfologías más frecuentes que tiene el bloqueo de rama derecha las saco de ahí y se las pongo acá para que las puedan ver en B1. No se les olvide, no solo es esta, no es RSR', también puede ser Q con R y también puede ser R ancha y mellada. Bloqueo de rama derecha solito lo puede tener un porcentaje de la población normal. Bloqueo bifascicular, porque tiene la rama derecha más un eje izquierdo o derecho, no es bueno.
conducción. Va para trifascicular y va para bloqueo AB completo. Siempre a eso los estudiamos. Y si tiene síntomas, con mayor razón. Y si es de edad, con mayor razón. A uno con la edad se le esclerocalcifica y esclerodegenera, fibrosa, el sistema de conducción. Enfermedades del LEV y del ENEGRE. Y esas son la causa más común del bloqueo AB completo. Este que no se ve bien, se lo repinté para ustedes. ¿Quién me dice ese diagnóstico? Que este creo que es el último electrocardiograma de hoy. 2-1, bloqueo 2-1. Bloqueo AB de segundo grado 2-1. ¿Por qué? Tiene una onda P que conduce QRS y luego tiene una onda P que no conduce. Y vuelve y hace, el PR está conservado aparentemente en todos los... Normal, perfecto. ¿Se entendió? Se ganó el libro. Onda P que conduce al QRS, onda P que no conduce bloqueada, onda P que conduce al QRS, y todos los PR, como él dice, son iguales, en donde conduce, donde no conduce no. ¿Cómo se cuenta en bloqueos y en arritmias? Para que no se nos vuelva a olvidar. 1, 2 por un QRS. 1, 2 por un QRS, 2P por un QRS. Muchísimas gracias por la atención, muchísimas gracias por la asistencia y espero que lo hayan disfrutado.